Hello, buenos días para mí al menos. ¿Cómo están? Hoy toca Story Time de mi vida, no en Tokio, sino pasada, que ustedes ya saben que porque a mí me da la gana y punto, yo posteo las injusticias que me pasaron a lo largo de mi vida. Y nada, antes de empezar, no olviden en darle a like, suscribirse, activar la campanilla para enterarse cada que cuánto subo vídeo y dejar un comentario. Vamos a remontarnos a mi vídeo de El Caide de los Baldíos, que os comenté algo de la pierna, que los del centro no me tomaron en serio, que me llevaron a un médico pero tampoco no, y en fin, eso no voy a volver a contar lo que pasó en el CAI. Y ahora os voy a contar qué es lo que me pasó en la pierna, que me pasó cuando yo cuando yo estaba en segundo de la ESO, en el instituto. O sea, en segundo de la ESO uno tiene 13 años, o sea, 13, 14 años. Y no fue hasta el verano del año pasado, cuando yo tenía 26 años, que yo finalmente encontré una solución a este problema. Así que como ven ahí, hay muchos años y muchas cosas y muchos médicos involucrados. Y bueno, gente, vamos a añadir contexto a esta historia. Yo, por desgracias de la vida, nací en España y encima nací mujer. Y para rematar, me tocó la familia que me tocó. Y ya a lo largo de la historia le pondréis sentido a todo lo que acabo de decir ahora mismo. Bueno, gente, todo empezó una mañana de un domingo cuando yo estaba en segundo de la ESO. Creo que ahí aún no había pasado mi cumpleaños, si no me equivoco yo tenía solo 13 años. Y o sea, ese domingo mi padre se iba a trabajar, a nosotros nos iba a dejar encargado de realmente no sé si llamarlo babysitter, porque en el fondo yo tenía ya una edad, pero eso. Mi padre nos iba a dejar encargados con una señora para que pasara con nosotros el día y se encargara de nosotros en lo que él se iba a trabajar. Yo en esa época también es que tenía una hermana muy pequeña y personas que nos pudieran realmente dejar solos. Bueno, no espero que ustedes entiendan el miedo que yo le tenía a mi padre, ¿vale? Que esta historia es difícil de contar. Yo no espero que entiendan cómo eran las mañanas en esa casa los fines de semana, pero básicamente las mañanas empezaban con mi padre gritando, volviéndose loco, porque no sé, nunca había realmente un motivo. Mi padre era así, era una persona agresiva que nos gritaba constantemente y mi mentalidad en esa época era cuanto antes yo terminara de hacer lo que él quería que yo hiciera, antes cesarían los gritos y él antes se iría y nos dejaría en paz. Y mi mente, pues todos los domingos en la mañana, que era cuando estábamos solos porque la asistenta, sí, yo me crecí con la asistenta, creo que esto ya lo he dicho, tenía vacaciones, esto era su día libre, pues los domingos eran muy intensos a lo de, yo solo pensaba lo de cuantos antes haga esto, antes nos dejara de gritar y antes se la aspirara. Bueno, ese día pues que nos venían a buscar una señora que se iba a hacer cargo de nosotros ese día, pues eso. Y nada, en todo esto, yo corriendo para abajo, no sé por qué, pero él me estaba gritando para que yo bajara, pues yo resbalé las escaleras y soy yo un clac enorme. Ese clac enorme que soy yo era el tobillo de mi pie derecho partiéndose por la mitad. O sea, tú mirabas mi tobillo en ese momento y yo tenía dos tobillos. Yo no tenía uno, yo tenía dos. A mí me dolió, pero me dolió la vida. Vi las estrellas, me quedé ahí medio en coma un rato sentada. Mi padre me seguía gritando que él estaba en el garaje. O sea, teníamos garaje, primer y segundo piso, y yo tenía que bajar. Y a ver, otra cosa que no espero que entiendan es el miedo que yo le tenía a mi padre a decirle que yo tenía que ir al médico. Cada vez que yo le decía a mi padre, porque yo siempre esperaba el último momento cuando no aguantaba más, porque intentaba con las pastillas que habían en casa y tal, pues ponerme buena, porque si yo le decía a mi padre que me tenía que llevar al médico, él se volvía loco, él se enfadaba un montón. Él conducía así, a veces al final me tenía que llevar al médico, pero él conducía a más de 120 kilómetros por hora, o sea, él superaba el límite de las autopistas, él se metía en carreteras de dirección contraria y yo recuerdo más de una vez acabar coche de enfrente, o sea, y en todo ese recorrido al médico, él me gritaba de forma muy agresiva, él no miraba la carretera, yo creía que me iba a morir y yo pues eso, le tenía mucho miedo a decirle a mi padre que cuando yo tenía que llevar al médico y yo ahí me acababa de romper el tobillo. Mi padre de por sí, como digo, era un domingo por la mañana, él estaba enfadado gritando y yo era la de, no, es que como le diga esto es que se va a volver más loco aún y me va a matar y yo qué sé, pero en fin. Así que yo me levanté y con todo el dolor del mundo empecé a caminar. Terminé lo que tenía que hacer, realmente no sé lo que era, yo mi vida la recuerdo muy por momentos, no lo recuerdo todo exacto, tengo muchas lagunas y huecos mentales, tampoco tengo intención de recordarla todo. Y nada, y yo sé que yo al final me fui con esta señora a pasar el día y bueno, yo volví a casa, pasó un día, pasaron dos,
yo seguía con el tobillo roto sin decirle nada porque no encontraba un momento en el que estuviera bien. A lo de yo a mi padre, si le tenía que decir que necesitaba ir al médico, tenía que ser un momento en el que él no estuviera enfadado, un momento en el que él estuviera en paz, porque a ver, sabía que se iba a enfadar y que se iba a volver loquísimo, pero si se lo decía encima en un momento en el que ya estaba, en el que él estaba así, en el que él ya estaba al dente, podía ser peor, así que yo tenía que esperar un momento de paz. Y finalmente, si no me equivoco, fue aún era jueves, creo que era jueves, si no me equivoco, yo encontré ese momento, a lo de yo recuerdo volver a casa, mi padre estaba ahí, lo cual era raro porque él normalmente no estaba en casa de una vez cuando yo volvía al instituto, él volvía más tarde, normalmente quien estaba era la asistenta, con el almuerzo preparado y tal, y yo recuerdo pues a lo de a ver cómo lo hago, así lo que yo hice fue comentarle a la asistenta lo de, ay, hoy en educación física creo que me hice daño, me duele el tobillo, y se lo enseño y ella se queda en plan, ese tobillo no es normal, a lo de yo ya llevaba unos cuantos días con el tobillo partido, y no es que tuviera dos tobillos, que yo ahí ya tenía una montaña, el tobillo completamente hinchado, o sea, eso era un puto show, honestamente, era otra cosa. Y nada, mi padre pues él estaba de pie mirando algo, él se revira, me mira el tobillo y me mira a mí. Yo solo recuerdo odio esa mirada y laguna mental. No sé lo que pasó. Me gritó seguramente porque eso era lo que él hacía cuando yo me ponía enferma. No me llevó al médico, sé que no me llevó al médico. Y dice, Celi, ¿cómo sabes que no te llevó al médico si no lo recuerdas? Bueno, pues porque recuerdo que el domingo él me llevó a entre comillas, porque no era un médico. Era un curandero amigo suyo, porque obviamente, porque me iba a llevar a un médico de verdad. Él me lleva a un curandero amigo suyo. Yo llegué al curandero. Todo esto, el curandero era cerca de donde él tenía el bar y era amigo suyo, así que creo que no le cobraba ni nada. Y el curandero pues me miró el tobillo y él se quedó en shock y dice, esto está roto, la tienes que llevar a un médico de verdad. A lo de que el mismo curandero, que o sea, hay mucha gente que va a los curanderos por esto, lo otro, tal, pero hasta el mismo curandero aceptó a lo de que no, que esto está roto de verdad, tienes que llevarlo a un médico de verdad, no un curandero de mierda, sino un médico. Y mi padre le dijo, tú hazle lo que puedas. Y bueno, él me rodó ahí un par de cosas. Yo sentí que me rodó algo, me puso una venda. Y yo, ya todo esto, yo seguía caminando, yo no tenía muletas. Y nada, y digamos que estuvo durante un mes entero, todos los domingos, llevándome a ese curandero. Y un momento en el que me dejó de llevar. Y yo me imagino que eso fue porque el curandero le dijo a lo de, no, deja de traerme a la niña. A lo de que no le hizo gracia lo que estaba viendo, de viéndome a mí con el tobillo roto sin ir a un médico de verdad y caminando. Y bueno, ¿qué fue lo siguiente que hizo mi padre? Pues como digo, el tobillo estaba roto, ¿vale? El tobillo seguía roto y partido a la mitad. Pues él me llevó a otro amigo suyo, que es de estos médicos que se creen que poniendo hierbas en el tobillo, pues, o sea, hierbas hirviendo en lo que sea que esté roto, se va a curar. A ver, este era más médico real que el otro, de hecho era un médico privado, o sea, yo creo que era un ortopeda, pero un ortopeda también con rollos hierbológicos, y yo qué sé, no entiendo esas cosas. Pero sí, esto era más médico de verdad, era una clínica de verdad, pero era una clínica privada, y ustedes, Eli, ¿por qué tu padre te llevaba a médicos privados y no te llevaba al médico público? Que, o sea, en España hay sanidad pública, todo está pagado, no tienes que pagar nada, ¿por qué tu padre no te llevaba a uno de esos médicos? Y yo, bueno, gente, es que si mi padre me llevaba a esos médicos, se quedaba registrado que esto había pasado con él, mientras yo estaba bajo su cuidado. Y bueno, y si me lleva al médico después de 4 semanas de saberlo, vamos, un mes sabiéndolo, y yo ahí, mi tobillo estaba hecho una mierda, pues ¿qué explicación le das al médico? A lo del médico puede ver que eso, yo me imagino que un médico puede ver cuánto hace de una lesión. ¿Por cómo le explicas al médico que no la llevaste antes? A ver, mi teoría es que era eso, de que él no quería que se quedara registrado, así que me llevaba a médicos privados, porque sí que en España está todo conectado, tú vas al médico, se guarda, vas a otro, y sigue teniendo tu información. Si tú vas a médicos privados, esto se pierde. En los médicos privados cada uno tiene su propio expediente. Y nada, el médico me vio, me puso ahí una crema, una venda, me explicó que me la tenía que cambiar todos los días, a lo de la mañana hacerme una venda nueva, y le dijo a mi padre al parecer también que me tenía que poner hierbas ardiendo en el tobillo, pero ardiendo, me quemaba la hostia. Y de cuando en cuando yo tenía que ir a revisiones. Y la cosa es que yo empiezo a caminar y el médico le dice a mi padre, le tienes que comprar muletas, ella no puede caminar así. Y mi padre le dice, no, ella camina así. Y ya nada, yo salí caminando de la clínica de un médico que vio que yo tenía el tobillo roto y que mi padre no me compraba muletas, y que yo tenía el tobillo roto y que vio que mi padre no me compraba muletas. ¿No hay un código ético aquí de los médicos sobre algo? No sé, creo que había un código ético de que si ven algo raro tienen que avisar. Pero yo qué sé, era un amigo de mi padre, ¿qué iba a hacer? Pasa el tiempo, yo eso, las mañanas me cambiaba la venda, por las noches mi padre me ponía hierbas hirviendo, y bueno, digamos que al final, de alguna forma, y porque el cuerpo tiene memoria y tal, pues digamos que el tobillo volvió a su sitio, a unirse, pero de ingente yo caminaba
con el tobillo roto, ¿vale? Yo quiero recalcar esto porque en un futuro esto va a ser muy importante. Ay. Y bueno, pues en uno de estos donde el médico me dice a lo de, tú ya no necesitas vendas porque digamos que el tobillo ya está bien, pero eso sí hay que hacer rehabilitación para que el pie, el tobillo vuelva a coger fuerza y que yo vuelva a caminar bien porque yo estaba caminando mal y tal. Y bueno, que eso era como una vez a la semana. Mi padre me llevó 2 veces, que ya fue mucho, ya fue mucho, lo que hizo ya fue mucho. Y recuerdo salir del médico y mi padre decir que todo esto era culpa mía, que era una pérdida de tiempo y dinero y como yo era mujer me tenía que joder y punto. Y nunca más me volví a llevar a ese médico. Como os digo, yo me rompí el tobillo, yo caminaba a pesar de tener el tobillo roto y cuando finalmente digamos que empecé a tener aunque sea un poco de tratamiento, se me jodió. A lo de mi padre lo dijo, no. Pues a mí con el tiempo pues a veces me dolía mucho el tobillo y el dolor estaba llegando a la rodilla. Y yo recuerdo a lo de una vez no poder más y decirle a mi padre, me está doliendo mucho la pierna, por favor necesito ver un médico. Y me llevó a un fisioterapeuta. Y este fisioterapeuta pues hizo esto que hacen los fisioterapeutas, que digamos que te lo coloca todo en el momento, pero claro, si tú no sigues yendo de nada sirve. Y bueno, yo fui a este señor una vez cada 3 meses durante un año. Porque bueno, aunque esa fue una vez cada 3 meses, ¿vale? Y luego no lo volví a ver más. A lo de, no sé, una parte a mí dice que ese señor le dijo algo de que no me la traigas más y punto. Y bueno, la cosa es que ya eso fue la última vez que mi padre, digamos, se molestó en atenderme lo de la pierna y yo nunca más volví a ver un médico respecto de la pierna mientras estaba con mi padre. Que esto significaba que la pierna me había dejado doler, no, me dolía. Y había muchas veces que yo no hacía educación física porque le decía al profesor, lo siento mucho, me duele la pierna, es que no puedo. No puedo hacer lo que sea era el ejercicio que estábamos haciendo, no podía hacerlo. Y yo de hecho una vez suspendí educación física por no hacer suficientes clases, pero es que me dolía mucho. Y yo una vez también fue en primero de bachillerato, fue la última vez que tuve educación física, porque ya en segundo bachillerato eso ya era optativa y esa obviamente no la cogí, no iba a ser masoquista. Y recuerdo al profesor acercarme y me dice, Araceli, solamente has hecho educación física a la mitad de las clases y yo, me duele la pierna, no puedo. Y bueno, el profesor se enrolló y me puso un 5 en educación física, pero eso. Y aquí llegamos a la parte en la que yo me escapo de casa, al centro de menores, bla bla bla, vayan a saber los story time, no lo voy a volver a explicar. Y yo les pido que me lleven al médico, bla bla bla, no me toman en serio. Y el médico digamos que me da un mal diagnóstico, pero aunque me dieron pastillas para el dolor, pues las pastillas se las dieron a otra chica y yo me quedé sin pastillas para el dolor. Hostia, qué sal. ¿Así mejor? Creo que sí. Y nada, yo salgo del CAI Los Baldíos, en ese momento no voy al médico, pero bueno, ya después, ya finalmente, cuando estoy ya tengo 18, 19 años, bueno, mi primer año en la universidad, decidí ir a un médico y le comenté lo de la pierna porque obviamente lo de la pierna no era algo que me había dejado de doler. Y me dice el médico de que si en el CAI, bueno, que me hicieron estos rayos, porque eso ellos lo podían ver porque esto sí que fue todo por el seguro público. Que yo no tenía nada, que era tendinitis, spoiler, no era tendinitis, ya lo dije en otro vídeo, que no tenía nada, que era eso y punto, pero yo estaba segura de que no tenía eso. Voy a ver a otro médico, ni se molestan en examinarme ni nada, y me han dicho, no, sí, eso fue al año siguiente, porque eso como cada vez que tenía un médico nuevo cabecera, lo intentaba. Y ya fue en mi último año de carrera, en cuarto de carrera, donde yo fui a un médico, otra vez. Es que me duele mucho la pierna, por favor, me duele mucho la pierna, yo hoy tengo algo. La doctora me dijo que yo no tenía nada y lo que a mí me pasaba es que todo estaba en mi cabeza y que yo estaba loca. Los médicos en España, que no se puede esperar más de ellos. A mí esto me dolió mucho porque yo no espero que ustedes entiendan el dolor que yo tenía en la pierna acumulado tras tantos años. Y yo me dije, ya está, yo no voy a ver a más médicos, a tomar por culo. Y aunque yo ya había medio aceptado que ese dolor crónico en la pierna que cada vez iba más, pues yo ahí en ese momento pues me resigné a seguir pidiendo ayuda y acepté de que iba a vivir con ese dolor, que iría más y que yo nunca tendría solución y punto. Pasaron los años, yo me fui a vivir a Alemania en 2019 y cuando yo ya tenía médico, que ya el médico pues ya tenía la Krankenkasse, que es el seguro público, mientras tanto tú estás en uno privado y no es que te lo cubra todo, y si te lo cubre pues tú tienes que pagarlo primero y luego lo pagan ellos, y yo pues en esa época no. Y yo me dije, ¿y si pruebo mi suerte y voy a un médico acá en Alemania? Confieso que estuve 2 años haciendo citas en ortopedas y cancelándolas 24 horas antes. Porque como os digo, yo tuve muy mala suerte con los médicos, no me tomaban en serio, me trataban mal y honestamente esta última doctora que me dijo que yo estaba loca y que el dolor estaba en mi cabeza, pues a mí eso me dolió y me afectó mucho. Así que nada, fue un día, yo recuerdo estar trabajando en el hotel, fue a principios de junio, que a mí la pierna de repente, o sea, fue la rodilla de hecho. A ver, yo trabajaba de pie en la recepción, ¿vale? Pues me empezó a doler, pero me empezó a doler como nunca antes me había dolido. A lo de Dios, que yo no podía ni apoyarla, no podía ni tenerla apoyada. Y buscando a lo de me puse ahí en el trabajo a buscar citas para médicos.
y veo que hay una cita con un médico alemán que encima habla español, que sí que yo sabía alemán, pero yo sí puedo hablar con un médico que hable mi primera, o aunque sea mi segunda lengua, que es en inglés, en vez de la tercera, que el alemán, que también iba a médicos que hablaban solo alemán, pues es mejor, te puedes expresar mejor y todo. Así que nada, yo hice cita y como había hecho esta cita con menos de 24 horas de antelación, no la podía cancelar. Y yo era la de no, ahora sí, estoy obligada a ir, no la puedo cancelar. Así que nada, yo fui al médico a las 9 de la mañana. Yo recuerdo que estaba súper asustada lo de, si me dice que no tengo nada, si me vuelve a decir que estoy loca, ¿qué hago? Ya, no sé, me amputo yo la pierna. Os juro, el dolor estaba llegando tanto que yo me estaba planteando seriamente en pedirle a un médico que me amputara la pierna porque es que no podía, yo ya no podía sobrevivir con ese dolor. Nada, yo voy al médico, llego y me echo a llorar o sea, cuando ya estaba en la habitación con el médico y el médico llega, no, ¿en qué te puedo ayudar? Le miro y yo, que sepas que me voy a echar a llorar, ¿vale? No te asustes. Y me eché a llorar, le conté toda la historia que os acabo de contar a ustedes y el médico se quedó en shock y me dice, a ver, bueno, primero me abrazó porque como digo yo me eché a llorar a llanto porque me dolía mucho la pierna en ese momento, a lo de yo lo estaba pasando muy mal y llevaba muchas malas experiencias. Y el médico me dice, a ver, a ti te hicieron unos rayos y no te vieron nada. Y yo, no me vieron nada, me dijeron que es tendinitis, pero no puede ser tendinitis porque yo hablaba de tranquila. Y me dice que, él me explicó de que cuando tú estás buscando algo, el paciente tiene mucho dolor, que era lo que yo tenía. Era obvio que algo estaba mal y tenía la historia que yo tenía. Le hacen unos rayos y no ves nada. Lo siguiente es hacer una resonancia magnética porque la resonancia magnética se ven más cosas. Así que él me mandó una resonancia magnética y él también en la consulta pues me examinó el tobillo, me examinó la rodilla, porque como digo, el dolor había subido a la rodilla. Luego explicaré cómo subió todo esto y cómo pasó y qué tenía al final. Y él ya de por sí me dijo que sepas que tú vas a necesitar una operación y vas a estar unas cuantas semanas de baja. Y yo, ok, yo honestamente era en plan, me da igual, con tal de que se me vaya el dolor, yo soy feliz. Bueno, como os digo, esto pasó en Alemania y eso, el lunes tuve cinta con el ortopeda, él me mandó resonancias para el tobillo y la rodilla, pero no me podía hacer las dos al mismo día, tenía que ser un día separado, así que el lunes, eso cita con el médico, martes, primera resonancia, miércoles, segunda resonancia, luego, bueno, la resonancia tardan una semana en darte el resultado y cuando me daban el resultado, pues mi médico justo, yo tuve la cita el lunes, pues del lunes a luego esta semana y la siguiente, pues estaba de vacaciones, la clínica estaba cerrada y volví a abrir luego este lunes, o sea, 1, 2, 3 semanas después de la primera cita. Yo hice una cita de hecho, después de eso, pero yo me puse una alarma para que si se quedara un hueco libre antes, pues cogerlo. Y justo el lunes, a primera hora, se quedó un hueco libre, yo cogí la cita, yo llegué, vimos los resultados de la resonancia magnética, a la semana siguiente firmé todos los papeles, vi al anestesiólogo y todo, y a la siguiente me operaron. Made in Germany. Esto nunca pasa en España. Pero, a ver, hasta mis amigas me dijeron a lo de Celi, no es normal de que esto te vaya tan rápido, las operaciones acá llevan tiempo. Y todas estamos de acuerdo de que el médico pues me hizo este hueco a lo de no me operé antes porque habían que hacer papeleos y porque estaban las vacaciones, pero estamos 100% seguras de que el médico me metió ese día, porque él operaba los miércoles solamente, él me metió el primer miércoles que pudo porque como os digo, yo me eché a llorar en la clínica y yo tenía una historia que no era normal, la verdad. Y bueno, a mí me operaron y súper bien, yo hice la rehabilitación, de hecho hasta enero de principios de este año estuve haciendo rehabilitación, ya estoy bien, no tengo molestias en la rodilla, en la pierna, camino sin problema y ustedes se preguntarán, bueno Celi, ¿qué tenías? Pues bueno gente, como os digo yo me rompí el tobillo y yo estuve caminando con el tobillo roto. Para yo poder caminar, ustedes cuando caminan tú apoyas todo el pie, ¿vale? Pongamos que este es el pie, este es el suelo, tú lo apoyas, pues yo caminaba así, porque yo apoyaba solo el lado derecho del pie. Esta era la única forma que yo tenía de caminar y sufrir el menor dolor posible. Al parecer, la forma en la que tú caminas, en la que tú apoyas los pies, o sea, la forma en la que tú pisas y tal, afecta mucho a tu cuerpo y a la forma en la que se mueve y lo que le pasa. Por yo caminar así, me afectó todo, ¿vale? Me afectó todo el lado derecho del cuerpo. De ahí fue que me subió a la rodilla, de ahí fue que, la rodilla, no sé cómo explicarlo, digamos. O sea, la cosa es caminar ahí y por caminar mal, pues se me jodió la rodilla, también se me jodió la cadera y al parecer yo la leve escoliosis que tengo, pues también probablemente el médico me dijo que se debe a tantos años caminando mal y esto al parecer lo tengo mal anivelado y al parecer también se debe a yo haber caminado mal. O sea, esto es algo que pasa y bueno... Vale, no sé, es que no sé si me he explicado bien. El médico se explicó muy bien, pero yo no sabía con la terminología que él usó. Pero yo creo que se ha entendido, ¿vale? Pero a mí el tobillo no hizo falta operarlo, porque como os digo, el tobillo al final, él volvió a su sitio y digamos que los huesos pues, al final con el tiempo pues se acaban ahí
solidificando y bueno, el tobillo estaba bien. El problema era un tema de tejidos y tendones, que eso pues me lo arregló el fisioterapeuta, que o sea, al principio el fisio es que no me podía ni tocar el tobillo porque a mí me dolía una pasada. A lo de él, es que no me tocaba el tobillo, me tocaba alejado del tobillo, él me tocaba un poco y yo ya casi es que hasta me echaba a llorar de lo mal que estaba, los tendones y todo. Tardó un par de meses en el que no me doliera absolutamente nada, a lo de ya poco a poco los tendones y los tejidos pues estaban como deberían estar y yo también estaba empezando a caminar bien y apoyar bien, a lo de me estaban ayudando a hacer eso. También empecé a usar plantillas ortopédicas que también me ayudaron mucho. Y luego lo que pasó fue la rodilla, de caminar mal, pues la rodilla se me quedó hecha una mierda, lo de me salieron, tenía 3 lesiones de menisco, también me tuvieron que operar los ligamentos cruzados, también los tenía mal. La rótula se me había desviado completamente y claro, eran muchas cosas en un sitio pequeñito y era por eso de que yo sentía tanto dolor porque estaba todo ahí muriéndose. Y luego eso sí, la cadera la tenía completamente descolocada, pero eso sí que eso también me hizo una vez el ortopeda y el fisio me lo tuvo que hacer también unas cuantas veces más hasta que finalmente se quedó en su sitio. Yo tenía la cadera descolocada y me lo tuvieron pues hay que colocar con fisioterapia poco a poco hasta que ya al final pues bien. Y bueno, fue básicamente eso. Yo tenía la rodilla destrozada, el tobillo está bien, el problema era el tema de los ligamentos y eso, como yo nunca había hecho fisioterapia y ahora yo tenía mucho miedo a usar la pierna derecha, pues yo el tobillo pues digamos que ahí nunca desarrollé la fuerza, no recuperé la movilidad, pues no sé, se quedó ahí medio delicado, nunca estaba al 100%. Pero eso sí, bueno, pero eso, gracias a este médico que fue un ángel caído del cielo que me hizo hueco para operarme más rápido, que sí, que en Alemania te operan rápido, pero no tan rápido como a mí, vale, las cosas como son. Lo mío fue un caso muy especial de pura desesperación y que me tocó un médico muy bueno que sintió mucha empatía por mí y me ayudó. Luego en fisioterapia pues, así esto es una pequeña recomendación porque yo al principio en fisioterapia yo avanzaba despacio, pero como casi que a los 2 meses después de la operación yo me metí en el gimnasio porque tanto mi ortopeda como mi fisio me decían que yo tenía que hacer más ejercicio, que en casa no estaba haciendo lo suficiente y yo era la de los que para eso entonces tengo que levantar pesas, así que me metí en el gimnasio y yo en el gimnasio empecé a mejorar pero a pasos gigantes, así que os recomiendo que si alguna vez os operan, desde que podáis, desde que vuestro fisio ortopeda os diga que podéis, especialmente el fisio, el ortopeda no tanto, o sea, el cirujano no tanto, bueno, es que en mi caso era un ortopeda cirujano, sobre todo el fisio, que es el que más va a controlar tu avance. Desde que te diga que te puedes meter en un gimnasio, tú métete, no tengas miedo. O sea, me metí en el gimnasio y a partir de ahí mi rehabilitación empezó a ser más sobre qué ejercicios puedo hacer en el gimnasio, o yo le decía, no, cuando hago este ejercicio me duele aquí, siento un tirón aquí, y trabajamos en eso y gracias a eso me recuperé súper rápido. Y bueno, sí, moraleja de la historia, aprende alemán y vete a vivir a Alemania. Y nada, gente, esta es la historia de lo que me pasó en la pierna, que, o sea, yo recuerdo que cuando me operé, mis amigos no te van a operar y yo dije, ¿de qué tal? No sé qué. Y me hicieron, no, pero es que tú tenías todo eso y aún así, tú sigues haciendo vida normal, a lo de, tanto no te dolía. Y yo era en plan de, ay, a veces tengo que respirar muy profundo con mis amigos, a lo de, porque sé que no vienen del mismo mundo que yo y no entiende de que la gente tiene, no todo el mundo tiene el privilegio de tener una familia normal, que te lleva al médico que te tiene que llevar cuando te pasa algo, o al que al menos no le tengas miedo de decirle que te tiene que llevar al médico, o que no te diga que porque eres mujer te tienes que joder y punto, o que entienda de que en España los médicos son muy malos, la sanidad es horrible por desgracia y que por mucho que yo iba a los médicos me decían que no tenía nada, y la gente que se esperaba que yo me quedara en mi casa encerrada sin hacer una mierda, que los años pasaran y yo dejara pasar mi vida. No, yo salía, yo seguía con mi vida. ¿Me dolía la pierna? Sí, pero yo quería vivir con dolor crónico, sintiendo una puñalada por segundo en la rodilla, me daba igual, yo quería seguir viviendo. Y yo muchas veces a lo de quería hacer algo, pero no lo hacía porque la rodilla me dolía mucho, o tenía 2 planes, que uno era, no sé, uno era el lunes, otro era el martes. Yo tenía que decir cuál hacer, porque si salía el lunes, el martes no iba a poder salir porque sabía que la rodilla me iba a doler mucho. Yo tenía mucho cuidado con esas cosas y no sé, siento que no todo el mundo entiende de que no siempre se puede tener el privilegio de lo que acabo de explicar. Y nada, voy a dejar aquí el vídeo, no lo vayamos a hacer más largo y eso, espero que os haya entretenido. Y como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!